Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en el capítulo 10 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Tengo aquí un programa de la invitación de la actividad que hubo ayer, hermanos, y me llamó mucho la atención uno de los temas que no se dio ese tema, pero se me quedó y nada más que yo me sujeté al programa, ¿verdad? Que eran otros temas que correspondían a mi parte, pero uno de los temas era el rapto, el famoso rapto. Aquí dice el rapto. Era otro hermano que lo iba a desarrollar, mas no fue así. Tomás compartió, pero no fue así en realidad lo que es el rapto. Y quiero invitarle a estudiar sobre eso, hermano. Quiero primero invitarle a leer un versículo y después voy a darle unas pequeñas explicaciones. Hechos capítulo 10. Alabado el Señor Jesús. En el versículo 9 y versículo 10, solamente para que pueda acomodarse, dice en el nombre de Jesucristo: y al día siguiente, yendo ellos su camino y llegando cerca de la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar, cerca de la hora de sexta. Y aconteció que le vino una grande hambre y quiso comer, pero mientras disponían, sobrevínole un éxtasis. Voy a leer el verso 10. Y vio el cielo abierto, el verso 11, perdón, y vio el cielo abierto y que descendía un vaso como un gran lienzo, que atado de los 4 cabos era bajado a la tierra. Amén. Hasta ahí nomás, puede ocupar su lugar. Gloria al Señor Jesús. Este capítulo 10 del libro de los Hechos, hermanos, relata la conversión de los primeros gentiles. Los primeros gentiles, es a saber, las primeras gentes que no eran de raza judía, de nacionalidad judía, que vinieron a ser parte de la iglesia de Jesucristo. Por quienes no saben, considerando que tenemos hermanos, hermanas que empiezan a oír sobre esto, quiero introducirle. Cuando el Señor Jesucristo vino en la tierra y escogió 12 hombres que fueron sus discípulos y luego les llamó apóstoles, los envió a predicar el evangelio, pero les dijo que solamente fueran a predicarles a la casa exclusivamente de Israel, a los judíos, a los israelitas. Nadie que no fuera judío le iban a hablar de Dios, nadie. Era nomás un mensaje exclusivo para los judíos. Y empezó a venir gente y la iglesia empezó a formarse por gente judía. Pero pasó el tiempo, entonces el Señor dispuso ahora abrir la puerta para todo el mundo, para toda la gente no judía. De hecho, era el propósito de Dios desde el principio, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, no nomás dice a los judíos, al mundo, es a saber, a la gente toda, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el mensaje de salvación era y sigue siendo para toda la humanidad. Pero al principio Dios empezó en el orden que se debe, ¿verdad? Y empezó con los suyos. Empezó solamente con el pueblo judío. Pero ya, hermanos, vendría el momento en que tratarían estos mismos judíos, siervos de Dios, tratarían ahora con gente no judía. Y esto es lo que relata el capítulo 10 del libro de los Hechos. Es a saber, acerca de Cornelio, un hombre llamado Cornelio, y los de su casa, y de allí se inició, fueron los primeros convertidos a la iglesia junto con los judíos. Pero para esto Dios tuvo que preparar a los judíos, porque los judíos siempre, hermanos, aún hasta el día de hoy, muchos que todavía no tienen entendimiento, si usted habla con ellos y les dice que usted es hijo de Dios, para ellos es una blasfemia. Ellos es algo muy grande, diciendo, no, ni digas eso, hasta se molestan. ¿Por qué? Porque para ellos, estoy hablando de judíos que están pegados a su creencia, ¿verdad? Porque ahorita en Estados Unidos, hermano, hay mucho judío contaminado, mucho judío que solamente es judío de sangre en realidad, pero de Dios ni siquiera quieren saber, inclusive andan perdidos, andan en los pecados, en la maldad. Pero gente que todavía guarda, atesora cierto temor de Dios, de acuerdo a su capacidad, de acuerdo a la ley que se les dio a ellos y sus padres les han transmitido. Para ellos es una blasfemia decir que nosotros somos hijos de Dios y que nosotros somos pueblo de Dios, porque el pueblo único de Dios son ellos,
y no aceptan a nadie más. Entonces, en el tiempo que vemos aquí el libro de los Hechos, Pedro, un hombre judío, hermanos, iba a ser usado por Dios para que por Pedro los gentiles vinieran a oír el mensaje y vinieran a ser parte de la iglesia, convirtiéndose. Pero lo que pasa aquí es que Dios, al tratar con Pedro, le da una experiencia, o tiene Pedro una experiencia sobrenatural con Dios. Y esa experiencia sobrenatural, hermano, quiero decirle que muchos tal vez la habrán tenido, pero en la confusión no han sabido discernir lo espiritual, porque hay que acomodar lo espiritual a lo espiritual y lo carnal a lo carnal. Por ejemplo, hay muchos sueños, ¿verdad? Hay quienes de plano dicen que no sueñan. Bueno, yo los respeto y les creo, pero hay muchos que sí soñamos cosas, ¿verdad? Y muchas veces nosotros estamos en una incógnita: ¿será de Dios o no será de Dios? Muchas veces estamos así. ¿O por qué soñó esto? ¿Y qué significa? ¿Qué quiere decir? ¿De qué se trata? ¿Qué me quiere decir Dios? Si es de Dios, o de dónde, ¿por qué soñé eso simplemente? Y hay sueños que Dios da, pero muchas veces por falta de no ser más espirituales, más entregados a Dios, no entendemos, no discernimos, no vemos lo que el Espíritu nos está mostrando. A otros, estando conscientes, no dormidos, tal vez no más relajados, queriéndose dormir, porque yo me cuento entre ellos, hermano, yo sé que no soy el único, hemos tenido experiencias sobrenaturales, que hemos visto cosas, pero no con estos ojos, estando con los ojos tal vez cerrados o abiertos, pero conscientes. Y hemos visto, hermano, muchas cosas sobrenaturales que Dios nos ha mostrado, ya sea en personas, ya sea de profecía, ya sea de otra clase de experiencias sobrenaturales. Y hay quienes tal vez se le vengan aquello, alguna cosa, alguna, hermanos, ola del Espíritu de Dios que llegue y le ilumine su mente, pero alguien como está tierno, como no conoce, como no está ejercitado en lo sobrenatural, ay, estoy soñando, dice, estoy pensando cosas bonitas, pero es un sueño. Bueno, ¿y cómo sabe si es un sueño o es una experiencia sobrenatural que Dios está vaciando sobre usted? Pedro tuvo una experiencia sobrenatural que no entendió muy bien y se negaba inclusive este hombre, porque era algo que se le hacía duro aceptar. Mire, en el verso 10, aconteció que le vino una grande hambre y quiso comer. Pero mientras disponían, sobrevínole dice la Biblia, éxtasis. En el griego, hermano, aparece la palabra rapto. Nada más que la palabra rapto se ha malfraseado y se ha usado muy mal. Hay un canto que se oye mucho en el mundo evangélico y es el famoso rapto, ¿verdad? Que dice, cantado, que dice, Cristo vino y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Se habla de la gran tribulación, pero el canto dice que Cristo vino, y luego entre lo que canta, ahí ese canto se canta, dice que una joven va gritando, papá, papá, ¿verdad? ¿Por qué? Están dando a entender de que misteriosamente, hermano, hay dibujos. ¿Sí los ha visto los dibujos que venden en las librerías? Entre paréntesis digo, o comillas, cristianas, porque venden cada cosa. Pero hay un dibujo, hermano, que van unos cuerpos como volando así hacia el cielo, ¿verdad? Unos saliendo de carros y otros así. Bueno, todo eso es un mensaje que está, hermano, tratando de mostrar que Cristo viene y va a levantar su iglesia. Pero el asunto de la palabra rapto es que se dice que el Señor viene y misteriosamente se lleva a su iglesia, y luego cuando su iglesia se la lleva y está por allá en un lugar escondida en el cielo o en algún lugar allá de donde Dios sabe dónde ponerla, acá en la tierra se desata una tercera guerra mundial y empieza la grande tribulación. Pero la iglesia está allá, escondidita, y de repente nadie supo dónde estaba mamá, dónde estaba papá, nada. Pues Cristo vino y se los llevó. Es la idea, y eso se le llama el rapto de la iglesia. Pero repito, la palabra rapto en el griego se traduce aquí en la Biblia como éxtasis, y solamente aparece 3 veces en el Nuevo Testamento, que es donde se habla de esto. No aparece más de 3 veces. Pero hay otra palabra que se llama harpazo.
que aparece por 5 veces, y también vamos a ver las diferencias y su significado con la experiencia que vivieron las personas que les sucedió eso. Que en este caso a Pedro le sucedió un éxtasis, que en el griego quiere decir un rapto. Eso es un rapto y significa un traslado de mente. Eso quiere decir rapto o éxtasis, significa un traslado de mente. O sea, en su mente hubo un cambio y lo que estaba haciendo y viendo en su mente fue cambiado a otra situación. No que vio con ojos literales, sino fue cambiado en su mente algo. Mire, cuando usted está orando, hermano, algo está pasando en su mente, ¿verdad? O nomás usted cierra los ojos y ¿qué habló? ¿Quién sabe? ¿Verdad que coordina en su mente lo que está hablando? Inclusive cuando usted ora por mí, ¿a poco no me ve usted en su mente? ¿Sí? ¿Cómo? Al pensar, no digo que me ve parado, sentado, pero al Señor bendice a mi hermano, me acuerdo hermano Moisés García, bendícelo. ¿Por qué? Porque se me vino así una silueta lo conozco, se me vino a mi mente, y bendícelo, Señor, mira esto, su esposa, sus niñas, esto. Y se me vienen las imágenes, aunque sea así, nomás breve, pero se me vienen para estar mencionándolas. Ahorita en estos momentos, hermano, no se me vaya a ir en su mente. Esté viendo allá algo por allá, no, aquí estamos, ¿verdad? Pero ¿verdad que sucede que hay cambios en nuestra mente? En nuestro cerebro, vaya, suceden imágenes diversas. Inclusive viajamos, hermano. Hay quien puede estar aquí sentado y de repente en su mente anda allá en su país, ¿verdad? Y está viendo a sus seres queridos y ay, ya se viene, acá estamos, Padre Cristo. Pero en su mente se va, muy bien. La palabra rapto o éxtasis que aparece en el verso 10 es un caso que le sucedió a Pedro. Y fue, hermano, un caso que su mente fue trasladada, o fue él trasladado en su mente. Eso se llama rapto. Y mire cómo fue trasladada. Cuando le sucedió el éxtasis o el traslado, dice el verso 11, y vio el cielo abierto. ¿Qué vio? En ese traslado, el cielo abierto, y que descendía un vaso como un gran lienzo, que atado de los 4 cabos era bajado a la tierra, en el cual había de todos los animales cuadrúpedos de la tierra y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Y volvió la voz hacia él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto fue hecho por 3 veces, y el vaso volvió a ser recogido en el cielo. Ahora, si usted nota, es una experiencia. ¿Qué estaba haciendo Pedro, hermano? ¿En qué postura estaba Pedro cuando le vino el éxtasis? Orando, ¿verdad? Fíjese bien, estaba orando. Entonces quiere decir que él en su oración, en nuestra oración, hermano, nosotros tratamos de concentrarnos, ¿verdad? Y estamos coordinando: Señor, mira esto, aquello, lo otro. Está uno concentrándose, y que de repente le cambien aquel pensamiento, aquella coordinación, hermano, y entre en otro ambiente, en otro estado. Puede uno, posiblemente suceda, hermano, que a alguien se confunda inmediatamente. Y luego, ay, Señor, reprenda al diablo. Bueno, ¿y cómo sabe si es del diablo o es de Dios? Pedro, al venirle esa experiencia, estando orando, Pedro sintió algo muy fuerte hacia él y un rechazo. Y decía: no, porque ninguna cosa de común e inmunda jamás he comido, jamás, no. Pero la voz le insistió otra vez. Y cuando le insistió otra vez y ya se quitó aquel estado, aquel traslado que tenía este hombre, dice el verso 17, hermano, fíjese cómo quedó. Ya después de esa experiencia dice: y estando Pedro dudando dentro de sí, estaba dudando dentro de sí Pedro, ¿qué sería la visión que había visto? He aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, que preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta. ¿Sí, hermano? ¿Estamos ahí? Pedro tiene la experiencia, y como era una experiencia nueva para Pedro, mire, era el apóstol Pedro, era un hombre consagrado, inclusive
da testimonio, hermano, los versículos que acabamos de leer, versos 9 y 10. Él subió a la azotea y estaba orando, no estaba perdiendo el tiempo o simplemente nomás trabajando en lo material, sus necesidades. No, no, él estaba en oración, ¿verdad? Entonces viene el contacto divino, pero una nueva experiencia, y le trajo el cambio de mentalidad, le trajo un cambio, un traslado de mente, que es un éxtasis o un rapto. Entonces, si nosotros entendemos lo que es esta palabra rapto o éxtasis, hermano, y la gente, y mucha gente hasta lo cantan y dice que la iglesia va a ser raptada, ellos aplicando a que se va a ser llevada, no aplica en lo absoluto, es tan lejísimo de lo que es el significado de esta experiencia. Es una experiencia que usted la puede sufrir y yo la podemos sufrir, o la habremos pasado muchos de nosotros. Es una experiencia, hermano, que nos traería una bonita convicción en el Señor. Es tan bonito, hermano, tener esas experiencias y entender inclusive sueños, entender, hermano, visiones, aplicar, y eso no viene de leer libros o de esto, no, viene de la experiencia sobrenatural de Dios, viene de arriba. Pero para eso, hermano, pues hay que tratar de comunicarnos con Dios, y Dios sabe lo que va a hacer, pero Él derrama experiencias sobrenaturales. Hace poco, no recuerdo qué día, el hermano Ramón hablaba sobre eso, ¿verdad? De que hay que sentir experiencias. Bueno, el asunto es ubicar la situación. Tal vez alguien piense que la experiencia es nomás, por ejemplo, en el caso del hermano, el Señor se plació en darle lenguas, pero eso no es la única experiencia sobrenatural, no. A otro le puede dar otra cosa, a otro otra cosa. No espere usted hacerle igual a él, ni hablar igual que él, no, no. Yo en lo personal le digo, hermano, aunque está mal, alábete el extraño y no sus labios, dice la Escritura, pero yo he sufrido suficientes veces, bastantes veces he sufrido estos casos de que mi mente ha sido cambiada, he visto cosas y le he dicho a las personas, mira, así, 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 así. ¿Quién le dijo? Yo lo vi. ¿Cómo? Pues estando orando en mi mente. ¿Pero cómo es posible? Es una locura, ¿sí? Porque el hombre animal no percibe las cosas del espíritu, le son locura, se han de examinar espiritualmente. Entonces, ya cuando uno habla esas cosas y lo ven y pues que será muy espiritual este hombre, pues no mucho, pero al menos hay sinceridad en el corazón y Dios se place dar esas experiencias. Usted las puede tener, cualquiera las podemos tener siempre y cuando busquemos de Dios. Pero sin embargo, hay veces como hay esas experiencias nuevas en nuestra vida, hermano, podemos no entenderlas. Pedro, fue una experiencia nueva para Pedro y Pedro se quedó. Todavía pasó aquello y ya pasó. Y dice el verso 17, ya, no dice meramente que estaba sentado ya relajado, no, pero ya había pasado ese rapto, ese éxtasis que vino a Pedro. En el verso 17 dice, y estando Pedro dudando dentro de sí, ¿qué sería? Y luego que dice, ¿qué sería qué, hermano? La visión. Ahora, al hablar de visión, ponga usted el sentido ahí. Visión, nos vamos a lo que es vista. Visión, viene de vista, ¿verdad? De ver. Pero no con estos ojos físicos, porque lo que sufrió Pedro fue un traslado de mente, no de ojos físicos, sino en su mente. En la mente ve uno muchas cosas. Eso es saber dónde Dios trata con los humanos y viene el cambio, el rapto, el éxtasis. Entonces Pedro estaba dudando dentro de sí qué sería la visión que había visto. He aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, que preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta. O sea, se cumplió. Pedro lo que vio fue un lienzo, hermano, grande, que atado de los 4 cabos era bajado hacia la tierra, y de ahí, hermano, se veían muchos animales de toda clase, entre ellos animales que Dios había prohibido a los judíos que no comiesen. O sea, inmundos. Por eso cuando le dice la voz, mata y come, Pedro dice, no, porque jamás ha probado mis labios cosa inmunda, jamás. Porque estaba prohibido. ¿Qué significaba? Los judíos no tenían, no debían de mezclarse con ninguna otra raza, solamente de su raza judía. No debían de dar sus hijas a los extraños, ni viceversa, nada, ni tener tratos, solamente entre ellos. Entonces, esos animales prohibidos para los judíos de parte de Dios representaban a la gente que no era judía, que por medio de Pedro, Dios iba a usar a Pedro para que viniesen a formar parte de 2 pueblos, a ser uno solo. Pero para esto, repito, Pedro tuvo que sufrir una experiencia sobrenatural, y ahí es donde Dios trató, nada más que no entendía,
estaba confuso, estaba dudando, pues será o no será. Entonces llegaron los hombres y ya después usted lee todo lo demás y se va a dar cuenta que ahí vino una verificación de parte de Dios. Nomás quiero llevarlo allá más adelante unos versículos. En el versículo 34, ya después de esto que sucede, que Dios confirma física, literalmente, aquella visión o aquel traslado de mente que tuvo Pedro, en el verso 34, Pedro ahora sí ya se le quitó la duda y dijo, entonces Pedro abriendo su boca dijo, por verdad hallo que Dios no hace acepción de personas, sino que de cualquiera nación que le teme y obra justicia, se agrada. ¿Qué es lo que está diciendo? Está dando a entender, hermano, que ahora sí comprendió la experiencia sobrenatural. ¿Qué pasó? Tal vez a alguien le haya pasado, hermano, que usted está, por decir, meditando y en su meditación ve cosas que dice, ay, no es posible. O sea, no entiende, no es posible. Y pasa el tiempo, pasan días, y así como lo vio, lo ve física, en su mente, lo ve literalmente y dice, yo ya lo sabía, yo ya lo sabía. Pero como no estamos tan afinados en lo espiritual, no entendemos muchas cosas. Y Dios, hermano, derramó de su espíritu sobre todo aquel que le teme. No hace excepción de personas. Lo que pasa es que nosotros ahora tenemos que buscar ejercitarnos en lo espiritual, en lo sobrenatural. Y para eso, hermano, necesitamos la oración, porque quiero hacer una aclaración. Dios, desde antes de formar la creación terrena y la humanidad, ponerla sobre la tierra, Dios ha tenido alguien que ha querido imitarlo siempre. Siempre lo ha querido imitar. Y así como Dios da esas experiencias sobrenaturales, el imitador, contrario, adversario de Dios, también da experiencias sobrenaturales a gente. Yo conocí a una mujer que cuando ella estaba en la escuela, cuando ella estaba en sus estudios, estaba ya casada, pero estaba joven cuando estaba en la escuela, una maestra que tuvo, que era maestra de parapsicología. La parapsicología practica la meditación, el relajamiento y el elevamiento en el espíritu. Tenga mucho cuidado, joven que estudia en la parapsicología, porque es de línea diabólica. Ellos mueven objetos con la mente, elevan personas en el aire y hacen mucha serie de esas cosas. Y son influencias diabólicas. Inclusive muchas de esas personas se mezclan también y sacan provecho de las personas y dicen que le hacen curaciones o limpias o sanaciones y le hacen una serie de cuestiones por ahí y son de una fuente satánica, diabólica, para hacerle milagros a la gente, limpias, quitarle males, ponerle males. Y es de una línea diabólica, no es de Dios. E inclusive muchos de esos la vinieron a mezclar también con lo que se conoce como la santería. Es a saber, usando imágenes disque, bueno, como se le llama, de santos. Usan imágenes, usan bultos de santos y dicen, no, vamos a centrarnos, y hacen sus movimientos, sus palabras, y va a venir el espíritu de Santa María de Guadalupe o no sé qué, mencionan algo por mencionar y esa te va a hacer la operación y la cuestan y le echan le barren con hierbas y no sé qué tanto harán ahí, una serie de cuestiones. Es diabólica 100%. Si alguna persona aquí presente ha tenido ese contacto, yo quiero decirle que necesita una liberación en el nombre de Jesucristo. No importa que se le hicieron hace 10, 20 años, porque eso es una maldición que persigue a la gente mientras no venga a Jesucristo. Cuando viene a Jesucristo y se bautiza en nombre de Jesucristo, toda maldición queda en el olvido y queda destrozada por el poder de Dios. Pero mientras no suceda eso, hay problemas. Esta mujer que yo conocí, hermano, cuando estaba joven, estando en su clase, la maestra mezcló, invirtió la clase y les dijo, yo puedo levantar a cualquiera de ustedes en el aire. Y se rieron los alumnos, me contó esta mujer. Dice, nos reímos los alumnos, nos reímos. Y como yo estaba, dice ella, en la banca de enfrente, solté la carcajada fuerte, más fuerte, y vi que se molestó la maestra. Me dijo, pásale tú.
pásale, y yo te levanto sin tocarte. Y ella pasó, y dice que la paró, y empezó ella a centrarse, la mujer, no me acuerdo exactamente cómo me dijo, si se agarraba así las sienes o no sé, pero ella se centró, se concentró la mujer, y todos espectadores. El asunto es que dijo unas palabras, y le hizo así, le pasaba así como la mano así de arriba abajo así, y como alrededor de su cuerpo así, de la cabeza así, y de repente dice esta mujer que ella no supo de ella ya. Así, con los ojos paradas, con los ojos abiertos, ya no supo de ella, no supo qué pasó. Como que dice, yo como que me dormí, yo no supe. Y la gente, los alumnos, dice que la vieron que se levantaba, que empezó a hacerle la mujer no sé qué palabras y que le hacía. Y cada vez que le hacía así, se iba despegando del piso. Y ella dice que ella no se acuerda de nada, nada. Pero que los alumnos decían, te levantabas, estabas en el aire. Porque después ella como que volvió en sí y se sentía cansada, así como una pesadez. Y, ¿qué te sientes bien? Sí, sí. Pero así quedó, hermano. Y yo le digo esta historia porque a mí me tocó reprender demonios en ella. Por eso le digo. Duramos una noche hasta medianoche reprendiendo demonios. Y era una liberación que traía tremenda de eso. Porque ella necesitaba una liberación que jamás se había librado de ello. Pero el diablo, le comento esto porque yo he tenido experiencias, no estoy hablando ocurrencias, he tenido experiencias sobrenaturales del diablo, que el Señor lo reprenda, que quiere imitar a Dios. Quiere imitar a Dios. Y nunca lo va a lograr. La Biblia da testimonio cuando Aarón y Moisés fueron, hermanos, a Faraón para mostrarle el poder de Dios. No tiraron la vara y se convirtió en una serpiente. Y no vinieron Janes y Jambres, dos magos diabólicos que mandó traer Faraón. Hasta con burla, tal vez con garbo, dijeron, eso es fácil. ¿Y qué hicieron? Aventaban sus varas los magos y se hacían también serpientes. Imitan. Nada más que la otra que tiró a Aarón se devoró a las otras perversas, porque el poder de Dios es sobre todo poder. Pero ¿verdad que sí hay, hermano, competencia diabólica en lo sobrenatural con lo que es lo natural de Dios sobrenatural? Es a saber, en cosas sobrenaturales pero divinas, exactamente limpias de Dios. Hay quien los quiere imitar. Me tocó, hermano, me ha tocado oír gente que habla en lenguas que no son de Dios y supuestamente están orándole a Dios. ¿Cómo es posible? Sí, el diablo imita, habla lenguas. Bueno, el diablo hace milagros. La Biblia da testimonio de ello. Hace milagros. ¿Para qué? Para agarrar a la gente y atarla diabólicamente ahí, que nunca conozcan a Jesucristo y sean salvos de la ira que viene sobre la humanidad. ¿Por qué cree que nos urge tanto que toda la gente se entregue a Cristo, se arrepienta, se bautice y busque la vida cristiana? No la religión, no que porque aquí este lugar se llene y somos los únicos, no. La vida santa, Dios como Dios manda en su palabra, no importa que esté en China, que esté en el rancho, que esté en la ciudad, que esté en la jungla, pero vea lo que la Biblia dice y hágalo. Y usted va a ser un hijo, una hija genuina de Dios. Entonces es lo que nos interesa, porque el diablo anda imitando, anda de imitador. Ha habido gente que yo veo y yo digo, usted aquí en muchos lugares, usted va y le dicen, luego le echan unas barajitas, ¿verdad? Mañana te van a hacer esto y hay un hombre que te persigue y la fortuna va a llegar a ti, dando un ridículo ahí que homosexual lleno de espíritus inmundos, que hasta en la tele sale, hay gente está ahí y pagan para que vaya y hasta le hace y te espera una luz que quién sabe qué tanto, y mentiras del diablo, hermano. Él se transfigura en ángel de luz y le dice de la luz, pero son mentiras del diablo. Entonces, según ese hombre ridículo lleno de demonios, dice que él ve y que esto, que el otro sobrenatural. Sí ve, pero lo que el diablo le muestra, no lo que mi Dios le muestra. Pero en este caso, hermano, vea usted, qué importante es tener una experiencia sobrenatural con Dios, para que usted sepa discernir y quitar dudas. ¿Será de Dios? ¿No será de Dios? Soñé esto, ¿será o no será? ¿Qué significará? Dios es poderoso, Dios es el que revela los sueños, los arcanos. Tenemos muchos detalles de experiencias directamente de Dios. Los sueños de Nabucodonosor, no hubo quien se los pudiera interpretar, hermano, no había quien. Lea el libro de Daniel y se da cuenta, pero estaba un hombre con temor de Dios llamado Daniel, profeta Daniel. ¿Y qué pasó? Se postró en oración y pidió al que todo lo puede,
y sin que le dijera nada. Fíjese,